Nuevo bloque en Entre Líneas, vamos a hablar de economía. De economía. Que también fue uno de los puntos fuertes de la semana en materia informativa, especialmente porque se conoció el dato de la inflación, 2,7, un buen dato para lo que venía siendo la inflación argentina, tomado de manera aislada, 2,7 en un mes de inflación, no hay nada para celebrar, pero por el camino que se venía transitando, claramente el gobierno lo celebró. Y además se conoció, esta es la inflación de octubre, se conoció el índice salarial de septiembre y le ganó a la inflación levemente, pero le viene ganando el índice de salarios. Hay que ver si eso se logra sostener en la medida en que la inflación siga bajando. Es posible que eso siga ocurriendo. Claramente la recuperación de los salarios es mucho más lenta de lo que fue la pérdida de los salarios en su momento, por lo cual... Velocísima. Claro, fue muy veloz. Por lo cual, el saldo, si uno hace un balance de un año y medio, es claramente negativa para los salarios, ¿no? Así es. De allí que mucha gente dice cómo están recuperando y a mí me sigue sin alcanzar la plata. Bueno, tiene que ver con esa cuestión. Bueno, está Nadine Argañarás, que es titular del IARAF, del Instituto de Análisis Fiscal, ya en comunicación con nosotros y lo estamos saludando, está vía telefónica. Nadine, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Bueno, gracias por estar allí y por atendernos. Bueno, salarios e inflación. Esta semana hubo dos novedades importantes allí en esos indicadores. Se confirma la inflación hacia abajo y los salarios buscando recuperar lo perdido, ¿no? Sí, ahí hay dos cuestiones importantes, ¿no? Por un lado está el tema del salario privado registrado formal y por otro lado el del salario público. En el caso del salario privado registrado, en el mes de enero, después del salto devaluatorio de diciembre, que fue un salto significativo, ese salario perdió un 12% de poder adquisitivo respecto a noviembre. O sea, en un mes, prácticamente en 2 meses, perdió un 12% de poder adquisitivo. Luego estuvo un par de meses en esos niveles y después empezó a recuperar y lleva ya 6 meses en el cual el salario le gana a la inflación. Entonces, si uno toma el dato de septiembre, que es el último dato anunciado ayer, está un 1,5% abajo del mes de noviembre. O sea, de estar un 12% abajo, estuvo un 1,5%. De todos modos, si uno mira la película más completa y toma el año 17 como año base para comparar, está en el orden de un 20% de poder adquisitivo inferior. Claro, ¿sí? Claro. O sea, la conclusión que uno tiene o lo que uno puede apreciar es que el salario privado formal, a diferencia de lo que pasó con otras devaluaciones, esta vez se ha recuperado mucho más rápido y prácticamente estaría en niveles previos a la devaluación. De ahora en más, el salario privado formal entiendo que va a tener chance de recuperarse, de seguir subiendo en poder adquisitivo en la medida, ¿no es cierto?, que haya más productividad. En la medida que la persona donde trabaje genere más con su mismo tiempo de trabajo y de esa manera pueda tener un aumento real y de alguna manera empezar a recuperar lo perdido respecto al año 17. Claro. Nadine, esto pronostica... Sí, que puede haber una recuperación del consumo. Lo público. Sí, siga, perfecto. Con respecto a lo público... Al que peor le está yendo es el empleado público, porque está, respecto a noviembre del 23, está un 16% abajo de poder adquisitivo. Ese 16% abajo de poder adquisitivo se sumó al 20% que ya venía perdiendo. Con lo cual, digamos, hoy un empleado público en Argentina está con un 36% de poder adquisitivo abajo que el año 17. Claro. Y de alguna manera eso es el reflejo del ajuste fiscal, ¿no es cierto? Porque el ajuste fiscal nacional y los provinciales y los municipales han tenido, ¿no es cierto?, como un componente importante el gasto salarial. Esos serían los dos contextos que me parece importante marcar en la generalidad, ¿no? Está bien. Nadine, la recuperación del salario privado, bueno, y retrasado el salario público, ¿van a incidir en el comportamiento del consumo, que haya recuperado tan rápido el poder adquisitivo la mayoría de los empleados privados? ¿Hacen prefigurar que el consumo también se puede recuperar?
Si eso no es algo tan rápido, porque fíjense que a la par de la recuperación esta del salario real, estamos hablando de recuperación, insisto, contra noviembre del 23, ¿no? Claro. No contra el año 17. Se está dando, ¿no es cierto? Una de las cosas relevantes que viene pasando en materia inflacionaria es que está bajando la inflación, pero mientras baja la inflación van subiendo los precios relativos a los servicios públicos, o sea, se van encareciendo relativamente, que es parte de lo que el gobierno toma, ¿no es cierto?, para bajar el gasto en subsidios. Claro. Entonces, está habiendo en este momento en Argentina un cambio de estructura de consumo de las distintas familias, ¿no es cierto?, porque por un lado tienen una caída de ingresos que se viene recuperando lentamente, pero por otro lado tienen cambios de precio relativo. Entonces, si hoy una familia desea seguir consumiendo la misma cantidad de kilowatts de energía, los mismos metros cúbicos de gas que el año pasado, tiene que destinar mucha más porción de su ingreso a eso, por ende le queda menos para consumir alimentos y otros bienes y servicios. Entonces, se está dando todo un cambio, entonces no necesariamente hay, ¿no es cierto?, una capacidad de consumir mayor. Depende de qué está haciendo cada familia con el consumo de servicios públicos que se han encarecido de manera significativa. Bien. Nadine, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, ha sido un gusto. Fue un gusto hablar con ustedes, que tengan buena tarde, hasta luego. Muchas Igualmente, gracias. adiós. Bueno, Nadine Artañara es interesante, ¿no? Sí. Por un lado la dinámica de la inflación, pero además la recuperación que están teniendo los salarios privados, a diferencia de los públicos, todavía muy retrasados, y también que puede generar esta dinámica de los sueldos en el consumo, ¿no?